Bienvenidos, de nuevo nos encontramos en nuestra enseñanza sobre la serie del libro de Romanos en el número 18. Hemos tomado una grande sección, pero obviamente no todo el libro de Romanos por la magnitud que son sus 16 capítulos. Solo hemos tomado el capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 3, 31. Y mire que ya hemos llegado hasta Romanos 3 y estamos haciéndonos las preguntas del 3, 27 al 31. El apóstol Pablo, él mismo hace las preguntas y él mismo las responde. Mire el 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia de ser salvos? Y él responde. Luego en el verso 29, la pregunta, él mismo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y hoy abordaremos la pregunta que está en el versículo de Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estamos pues en nuestro estudio número 18. Si al apóstol Pablo, antes de haberse convertido al Evangelio, hubiésemos hecho estas preguntas, él hubiese contestado a la primera que el hombre, o sea, cuando él aún no ha entregado su vida a Jesús, si a él se le preguntara que si él se sentía jactancioso al considerarse salvo, que no lo era, pero él se consideraba salvo, y le preguntaría, ¿usted tiene jactancia? Y dice, claro, porque es que yo mismo he alcanzado mi justicia, mi salvación delante de Dios. Si le hubiese preguntado que si Dios es solamente Dios de los judíos, él diría, solo de los judíos y de nadie más. Y si a él se le hubiese preguntado, recuerde, sin haber entregado su vida a Jesús, la pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, él respondería, cuando aún no había convertido, cuando aún no se había entregado a Jesús, y ese es el énfasis, él diría, eso es precisamente lo que me molesta de los cristianos, porque los cristianos andan diciendo que uno coloca la fe en Jesús y que entonces uno no tiene que esforzarse para cumplir la ley. Entonces él mismo respondería, claro, si uno tiene la fe en Jesús, entonces ya invalida los esfuerzos personales que uno hace para salvarse. Pero gracias a Dios que Pablo ha entregado su vida a Jesús y ya responde de otra manera. A la pregunta entonces en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. ¿A qué se refiere esta pregunta? Dice Pablo, entonces si hacemos énfasis en la fe en Jesucristo, eso significa que entonces ya podemos olvidarnos de las exigencias de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la justicia de Dios. Es decir, de alguna manera, yo ya no tengo que preocuparme si peco o no peco. No tengo que preocuparme entonces de hacer el bien. Y la respuesta es clara. ¿Y qué dice el 3:21? Luego por la fe, recuerde, la fe en Jesús. Luego por la fe en Jesús invalidamos la ley y dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Quiere decir esto, de acuerdo a lo que Pablo está preguntando,
que si nos salvamos por la fe en Jesús, entonces yo ya no tengo que obedecer a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a lo que está escrito. Y él responde, de ninguna manera. O sea, 1000 veces no. Romanos 3:31. Luego, por la fe en Jesús, por supuesto, invalidamos la ley. En ninguna manera. Y luego dice el versículo 31, sino que. ¿Ve? O sea, antes, sino que. O sea, es más, es ahora cuando debemos obedecer a las exigencias de Dios, no para salvación, pero sí para agradar a Dios, porque ahora he recibido la salvación. Leo Romanos 3:31. Es maravilloso uno ir al texto y ver cómo Pablo aborda esta pregunta. Luego, por la fe invalidamos la ley, la fe en Jesús, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces la respuesta es, no es que nosotros colocamos nuestra fe en Jesús para librarnos de obedecer a la palabra de Dios. Y él dice, de ninguna manera, o sea, 1000 veces no. Antes, ahora, es cuando, como somos salvos, ahora es cuando nosotros vemos las exigencias de nuestro Dios, no para salvarnos, pero sí para que vivamos la vida que le exalta y que le glorifica. Ahora que nos ha salvado, es ahora cuando empezamos a agradar a nuestro Dios. Es más, solo podemos agradar al Señor, solo podemos obedecer cuando hemos sido salvos. Por eso cuando nos dicen si los cristianos ya no hacen el bien, diríamos no hacemos el bien para salvarnos, pero ahora que somos salvos hacemos el bien, porque precisamente las Escrituras nos dicen a nosotros que así, de esa manera, cuando tenemos la fe en Jesús, que dice Romanos 3:31, sino que confirmamos la ley. El mismo Pablo en Romanos capítulo 8, unas páginas adelante, en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Que usted llegue a salvarse, que yo llegue a salvarme cumpliendo toda la palabra de Dios. Y dice el texto, o sea, todo lo que Dios dice es imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, ningún ser humano es capaz de cumplir toda la ley de Dios. Es decir, ser perfecto, pues, ¿qué quiere decir ser perfecto? Recuerda, es haber hecho siempre el bien. Y ningún ser humano, por ser pecador, puede ser inocente. ¿Qué es inocente? Nunca haber pecado. Entonces dice, por cuanto era débil por la carne, entonces ¿qué hizo nuestro Dios? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerda esa ilustración, y voy a leer Romanos 8:3 usando la ilustración que en enseñanzas anteriores he usado. Hablamos nosotros de Romanos 3, solo lo leo, que dice, a quien Dios puso, hablando de Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, una caja y una tapa. Entonces decimos que el hombre es pecador. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre sigue la corriente de este mundo. El hombre está bajo el espíritu de los hijos de desobediencia. El hombre está separado de Dios. Efesios 2, 1 y 2. Ese hombre, por ser pecador,
Él no es inocente. Es decir, no hay ningún ser humano que nunca peque. Y este ser humano no es perfecto ni será perfecto en el sentido mientras esté en la tierra. O sea, que siempre haga el bien. El hombre no siempre hace el bien. Entonces, ¿qué ocurre? Como el hombre no puede salvarse por sí mismo, y Dios, aunque demanda esa ley, pero el hombre no la puede cumplir, entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a Jesucristo. Y ahora sí hablamos de Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, el hombre no puede ser ni inocente ni perfecto para salvarse, entonces dice el texto de Romanos 8:3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, nuestro Dios, para salvarnos, coloca la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, para que nosotros, que no somos inocentes ni perfectos, la perfección de Jesús, que nunca pecó, la inocencia de Jesús, que nunca pecó, la perfección de Jesús, que siempre fue bueno, la perfección de Jesús, que nunca pecó, entonces nos trae a nosotros la justificación. Yo soy justificado, soy salvo, no porque yo sea inocente y perfecto, sino porque Jesús, siendo inocente y perfecto, murió por mí. Por eso yo soy justificado en Cristo Jesús. Leo Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pero ahora note bien, que la obra de Jesús, al salvarme, dice el verso 4 de Romanos 8. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley, o sea, la demanda, se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la justicia de Dios demandaba, de ser inocente y ser perfecto, ahora que estamos en Cristo Jesús, nunca seremos inocentes en el sentido que nunca pequemos, y nunca seremos perfectos en el sentido que siempre vamos a hacer el bien, pero empezamos a vivir por primera vez la vida que es conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y vivir conforme al Espíritu Santo es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la carne es vivir continuamente en la vida de pecado. ¡Qué maravilloso! Eclesiastés 7:20 dice que no hay ningún ser humano bajo, como se dice, bajo el cielo, o sea, en la tierra, que nunca peque y que siempre haga el bien. Es por eso que para poder salvarnos, nuestro Dios puso en vigor su propio plan, el de justificarnos única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús. Jesús murió y resucitó para que el hombre que es débil, que no puede salvarse por sí mismo, reciba la salvación. ¿Qué es lo que debe hacer este hombre? No puede ser inocente, nunca pecar, nunca volver a pecar, y no puede ser perfecto, siempre hacer el bien. Entonces, ¿qué hace? Coloca la fe en Jesús, y nuestro Dios, por colocar la fe en Jesús, lo salva, le da vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora que
el hombre y la mujer puede ser justificado por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo capacita para que empiece a vivir la vida que agrada a Dios. Escuche esto con bastante claridad y debe de tener mucho cuidado que me malinterprete lo que voy a decir. Es que aun si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted es salvo, usted tiene vida eterna, pero sabemos que aún usted se haya convertido, todavía usted comete pecado y todavía usted no siempre hace el bien. Por eso es que a partir de nuestra conversión, de nuestra entrega a Jesús, vamos creciendo en santificación, vamos apartándonos del pecado. Escuche esto, si usted cree que se llega a salvar por ser inocente y por ser perfecto, nunca jamás podrá salvarse. Y si usted cree que por llegar a ser cristiano ya nunca más vuelve a pecar y siempre va a hacer el bien, entonces ahí nosotros estamos olvidando, escuche bien, que somos pecadores. Por eso necesitamos a Jesús, para recibir la vida eterna, porque éramos débiles y pecadores y no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Y que ahora que estamos en Jesús, aunque seguimos siendo pecadores, nuestra vida está siendo santificada. ¡Qué maravilla! Dígale: Jesús, coloco mi fe en ti, en tu obra, y creo que tú eres mi justicia. Te entrego mi vida, y gracias por ayudarme a vivir la vida que te agrada y te glorifica.